Bienvenidos a nuestra gentil audiencia de su programa Minería y Energía en Acción, que transmitimos a través de la multiplataforma, televisión, radio y web. Bienvenido, ingeniero Juan Retamoso, desde la Ciudad Blanca de Arequipa. Muchas gracias por estar participando nuevamente en los comentarios relacionados con nuestro importante sector, la minería. Lamentablemente, se sigue empeorando la situación, principalmente de las clases populares, la situación económica que por el desgobierno se está pasando de la pobreza a la miseria. Es lamentable ver informes de cómo está la situación de la clase más pobre, que es pues lamentable y que pareciera que estuviéramos viendo un documental de África. Todo esto por una total gestión negativa, una incapacidad sin nombre que tiene este gobierno. Porque ¿cómo puede ser posible que se deje de aprovechar los inmensos ingresos que tienen los sectores productivos como la minería, por el caso de Sauder? Sauder, miles y millones de soles se pierden diariamente por un bloqueo absurdo, un boicot absurdo de sus operaciones. Bloqueo de proyectos como Tía María y crear desconfianza en todos los sectores es pues algo indignante. Mientras nuestros pueblos se muere de hambre, impiden, bloquean ingresos que son diarios y que son contundentes y que están siendo pues desarrollados. Bueno, esto, como ya hemos mostrado en el programa pasado, pues se está cumpliendo un plan siniestro de destrucción de la minería y destrucción del país, como estamos mostrando una crónica. Ahora vamos a mostrar el caso del bloqueo del proyecto minero Majás, que ahorita debe estar en gran producción. ¿Cuánta cantidad de dinero estaría produciendo y no hubiera esta pobreza, esta miseria en nuestra población? Y vamos a ver que cómo actúan no las comunidades, sino ahí el servicio de inteligencia. Este es un informe de servicio de inteligencia que muestran a los actores y autores y que conozcan pues la opinión pública. Bueno, vamos a pasar este informe. Se refiere a una situación potencialmente explosiva que tiene lugar en los departamentos de Piura, Cajamarca y Amazonas, donde, según informes de inteligencia, se está tejiendo silenciosamente una red de terror que busca desestabilizar la democracia y destruir al Estado. La red está formada por elementos rebeldes de la Iglesia Católica reunidos en la agrupación denominada Iglesia Progresista, las rondas campesinas de Cajamarca, los alcaldes provinciales de San Ignacio y Ayabaca y el movimiento Patria Roja, a los que se suman dirigentes provinciales del SUTEP controlados por Patria Roja, elementos del narcotráfico y ONGs con financiamiento internacional como CONACAMI y Oxfam América.
Las acciones más importantes que han desarrollado hasta hoy han estado orientadas a movilizar miles de campesinos en contra de los proyectos mineros del norte del país, así como organizar tomas de campamentos, paros agrarios y huelgas de profesores. Para la etapa de adoctrinamiento de la población campesina, la red ha publicado desde el año 2001 dos documentos importantes. Primero, el folleto titulado Construyendo la Justicia de Rondas Campesinas, 10 pasos para resolver conflictos. Y segundo, un librito que lleva el nombre de Construyendo la Paz con la Justicia Social, donde exhortan a las masas a continuar con la obra liberadora de Cristo, Túpac Amaru, Micaela Bastidas y de José Carlos Mariátegui, para hacer de nuestro Perú una sociedad para las mayorías, donde el pueblo se autogobierne y garantice la paz, con justicia, democracia, progreso, soberanía nacional e integridad territorial. Según informes de inteligencia de la Policía Nacional, en las provincias de San Ignacio, Caén, Huancabamba, Chota, Rioja, Luya, Ayabaca y otras, aumenta año a año el cultivo de amapola. Este cuadro, elaborado por la Dirandro, muestra cómo han crecido los cultivos de amapola en el Perú en la última década y las pocas hectáreas que ha podido erradicar la policía. Todas las rutas de exportación de la cocaína, pasta básica y látex de amapola pasan por la región noroccidental. Los puertos de Paita, Talara y Bayóvar son utilizados por los narcotraficantes para sacar cocaína, mientras que el látex de amapola se envía a Ecuador y Colombia por vía terrestre y aérea. ¿Cómo afecta a esta región del país el vertiginoso crecimiento de la actividad del narcotráfico? De muchas formas. Primero que nada, genera corrupción, crimen y negocios ilícitos. Pero también el dinero de las drogas sirve para provocar desestabilización social. Los traficantes no quieren que gente extraña ingrese en sus territorios. No quieren presencia empresarial ni policial. Por eso apoyan todas las acciones que van en contra de las actividades mineras en la zona. Según informes de la policía, el narcotráfico se ha infiltrado en organizaciones políticas y sociales y se esconde detrás de los que se oponen a las inversiones que pueden llevar progreso y desarrollo a la zona. En la organización que los servicios de inteligencia ha denominado la Red, se mezclan ONGs ambientalistas y alcaldes provinciales que están en contra de la actividad minera, elementos radicales de la Iglesia Católica y, por supuesto, dirigentes del Partido Comunista del Perú Patria Roja que controlan a las rondas campesinas de Cajamarca. Las rondas campesinas, que nacieron allá por el año 1970 para luchar contra los abigeos y defender las propiedades de las comunidades campesinas, hoy están totalmente dominadas por Patria Roja. Son cerca de 30.000 ronderos a los que Patria Roja podría convertir fácilmente en una fuerza paramilitar. La red del miedo crece en Piura y Cajamarca y son pocos los que se atreven a hablar de esto. El periodista Félix Adriancén, director del periódico El País de Jaén, casi fue asesinado por denunciar esta oscura conexión que hay entre los intereses del narcotráfico y la red. Alguien envió un sicario que le disparó 2 balazos que felizmente no llegaron a herirlo. Pretendieron asesinarlo. Los gremios periodísticos se pronunciaron y condenan este hecho de violencia. En la denuncia policial presentada ante la policía, Adriancén acusó de este intento de asesinato a Gregorio Santos Guerrero, alias Camarada Marañón, conocido militante de Patria Roja y autoproclamado jefe de las rondas campesinas. A Nicanor Alvarado Carrasco, coordinador de la Vicaría del Medio Ambiente de Jaén, y al sacerdote franciscano Francisco Mugiro Ibarra, director de Radio Marañón. Es necesario señalar que son los informes de inteligencia de la Policía Nacional los que vinculan al sacerdote Mugiro con las actividades de Patria Roja y específicamente con Gregorio Santos Guerrero, el camarada Marañón, con quien mantiene comunicación por el correo electrónico. En abril de este año, el camarada Marañón, en un correo dirigido a Alberto Moreno, el secretario general de Patria Roja, le dice: profesor, el sacerdote Francisco Mugiro Ibarra es hoy monseñor encargado del Vicariato Apostólico San Javier del Marañón con sede en Jaén.
y siempre dijo que esperaba que en algún momento usted lo llamara a conversar. Me parece que se le podría plantear la solicitud de que nos apoye en la formación de líderes campesinos para el fortalecimiento de las rondas. Espero que usted pueda llamarlo. Su teléfono es 076 73 11 47. En todo caso, usted puede confiar en mí para las coordinaciones. Un abrazo. Hasta pronto. Gregorio Santos Guerrero. Finalmente, escuchemos lo que dice Celso Sotomarino sobre las actividades de estos grupos radicales de la Iglesia. ¿Qué diría Cristo si los veo a ustedes actuar de esta manera? Yo me imagino que el súper justo, el súper bueno, el súper correcto, el que votaba a los fariseos, seguro que los votaba a ustedes también, porque están actuando como eso, como fariseos. La zona noroccidental merece toda la atención de las autoridades. Los conflictos que enfrentan son muy serios. Si no se actúa con prontitud, la violencia puede estar a la vuelta de la esquina. ¿Qué más claro que el agua? No creo, porque acá se demuestra una vez más y demostramos que estas ONGs mercantilistas y ideologizadas captan a todo tipo de organizaciones para conseguir su objetivo. ¿Cuál es su opinión, ingeniero Juan Retamoso? Mi opinión sobre este tema es bastante claro, ¿sí? Estas organizaciones tienen un objetivo claro por escrito, misión, visión, objetivos estratégicos y acciones específicas para llevar a cabo. Y estos documentos son documentos que ellos lo distribuyen libremente en sus reuniones. Yo tuve ocasión de recibir uno de ellos en Tacna, en donde se establece muy claramente la forma y cada paso específico para captar, primero, a docentes, segundo, a sacerdotes, tercero, a dirigentes sindicales y cuarto, a políticos ansiosos de poder para poder ampliar a lo largo y ancho del país esta doctrina que ellos en defensa del medio ambiente lo toman como bandera, ¿sí? Entonces, es una organización bastante bien establecida y que a lo largo de estos años hemos visto que desde la presentación que usted hace, don Juan, a la fecha, pues ahora se han extendido a lo largo y ancho de todo el país y lo han hecho con éxito, porque ya tienen varios gobernadores, 6 gobernadores con esa tendencia en Puno, Arequipa, Tacna, Moquegua, ¿sí? Y Cusco, Junín y lógicamente Cajamarca. Entonces, y ahora en las elecciones últimas ya se encuentran en el poder. Esa es mi percepción sobre lo que usted muestra de hace muchos años y que han recorrido un camino bastante prolongado, pero con objetivos y estrategias bien planificadas y además con una financiación bastante bien establecida, y sabemos que parte de esa financiación viene de negocios ilícitos. Definitivamente, esto para lograr toda esta proeza, pues, durante 20 años, prácticamente llegar al poder, es que han tenido aliados internacionales. Ha sido una alianza estratégica entre organizaciones internacionales con nacionales en el aspecto económico y en el aspecto estratégico. Entonces, esto es una cosa que ha avanzado con enorme gravedad, ¿no? Entonces, por eso de que estamos dotando de información poco a poco para que pues la población, las autoridades, las instituciones conozcan la verdadera naturaleza, el verdadero fin y objetivo de estas organizaciones que trasciende
al objetivo nacional porque quiere regresarnos hacia a nuestros orígenes, como dicen, a un imperio incaico donde pues englobe a ahora Chile, Argentina, diré Bolivia, Ecuador, Colombia, y toda Latinoamérica ha sido infestado por esta ideología de la reivindicación y restitución de los pueblos originarios. Bueno, están logrando, porque no hay, como usted en el programa pasado dijo, no hay respuesta, no hay confrontación, no hay quien les responda. Tienen todo el camino vacío, todo el campo libre para poder actuar. Su apreciación final, ingeniero. Así es. Cuando no estaban en el poder, ellos tenían una serie de acciones. Aló, estoy con el micro. Cuando no estaban en el poder, ellos tenían una serie de acciones para oponerse a proyectos mineros y poner dificultades a operaciones mineras. Ahora que están en el poder, pues tienen todas las posibilidades de estar caminando por dos senderos diferentes. El primer sendero es el sendero formal, en donde sus ministros, que son una serie de personajes incompetentes en las áreas que tienen que manejar para solucionar los problemas que el país requiere, pues repetidamente nombran personajes totalmente incompetentes para generar una especie de cortina de humo. Y tienen el otro sendero a través de un gabinete en la sombra y como dijimos, con especialistas venidos de Cuba y de Venezuela y fortalecidos por el Foro de Sao Paulo. ¿Para qué? Para estar llevando a cabo todo su programa de poder estar enfrentando al país, destruyendo a la economía y principalmente a la minería, que es uno de los aspectos y pilares más importantes de nuestra economía, destruyendo a la organización estatal para profundizar la crisis, que eso es una estrategia hartamente conocida de estos grupos de izquierda. Lógicamente, ¿cuál es el fin? Una vez que la crisis sea tan profunda, en algún momento, en aras de la gobernabilidad, pueden estar quizás pensando en cerrar el Congreso, llamar a una constituyente y establecer una dictadura que realmente sería la cereza del pastel que nosotros debemos evitar que suceda. Eso creo que es un punto fundamental y que tenemos que tener conciencia de qué es lo que está pasando en estos dos caminos que estos grupos están recorriendo. Es lamentable que justamente pues, tomen como caballito de batalla al sector fundamental más importante de nuestra economía, que es la minería, que es algo vergonzoso y algo indignante de que nuestras autoridades, nuestros políticos no reaccionen como debe ser en defensa, no tanto en defensa del país, porque en el fondo, como ahora estamos viendo de que la afectación que está haciendo este movimiento es a los más pobres y al país. Y ahora vamos a pasar a los especiales del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. El Instituto de Ingenieros de Minas del Perú cumple 78 años dedicados al desarrollo del sector minero, el país y sus regiones, impulsando el conocimiento multidisciplinario y la innovación tecnológica.
Desde su fundación el 26 de noviembre de 1943, el instituto ha conseguido convertirse en un referente en temas mineros y regionales gracias al planteamiento del debate y brindando soluciones a los grandes desafíos que afronta el sector y el Perú. Es gracias a sus asociados que el instituto mantiene su compromiso con la minería, difundiendo espacios de diálogo y de desarrollo profesional, como lo son los encuentros mineros, conferencias magistrales y nuestros emblemáticos jueves mineros. Además, en el 2021, el instituto ha impulsado más de 25 cursos e inició la diversificación de su contenido impulsando el idioma quechua, acercando así el conocimiento a más peruanos. Otras de nuestras nuevas iniciativas son protagonistas de la minería y las onzas de oro y plata, propuestas que recompensan el talento, intelecto y contribución de los jóvenes profesionales que se inician en el sector. Asimismo, este año logramos realizar con éxito y de manera virtual 2 importantes eventos internacionales. En primer lugar, el 12º Congreso Internacional de Prospectores y Exploradores, ProExplo 2021, que reunió a más de 27,000 visitantes y se consagró como punto de encuentro de exploración minera de Latinoamérica, además de ser una plataforma de exposición para proyectos y oportunidades de inversión en el Perú. Y finalmente, Rumbo a Perumín, edición del Bicentenario, que contó con más de 99,000 visitantes y la presencia de distinguidos ponentes, entre los que se encuentran destacados profesionales y especialistas del ámbito académico e institucional, principales inversionistas mineros en Perú y figuras importantes del acontecer nacional e internacional. Además, Rumbo a Perumín dio espacio a nuevas ediciones de Perumín Hub y Perumín Inspira, programas vitales para la innovación y los emprendimientos sociales que contribuyen al desarrollo en múltiples niveles del sector. En este año de retos para el país y la minería, el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú renueva su compromiso con la promoción de la inversión minera responsable, sostenible y solidaria, fomentando el crecimiento económico equitativo y la mejora de la calidad de vida de todos los peruanos. En nuestra siguiente secuencia vamos a presentar un resumen de una conferencia y fue auspiciado y presentado por la Embajada de Canadá. El evento se denominó Soluciones Tecnológicas hacia la minería más verde, más segura y energéticamente eficiente. Veamos. Le damos la más cordial bienvenida al encuentro minero de hoy, evento dirigido a profesionales jóvenes de nuestro sector minero y afines, cuyo propósito es principalmente compartir experiencias e intercambiar opiniones. Antes de iniciar esta presentación, quisiera saludar y agradecer la presencia del señor embajador de Canadá en el Perú, el señor Ralph Jansen, quien nos acompaña y brindará unas palabras respecto a este interesante bloque de conferencias de los Encuentros Mineros Canadá 2022. A continuación, tengo el agrado de invitar al excelentísimo señor embajador de Canadá en el Perú, Ralph Jansen, para que nos brinde unas palabras. Adelante, señor embajador. Muchas gracias por esta introducción y buenas noches a todos. En primer lugar, me siento honrado y agradecido poder conversar con ustedes inaugurando la Semana de Canadá. Perú y Canadá tienen una larga trayectoria que en un par de décadas llegará a ser un siglo de amistad. Es indudable que la relación entre Perú y Canadá es una relación estrecha, sólida y estratégica, mayormente en el sector extractivo, pero también en los sectores de infraestructura, transporte, tecnologías limpias, defensa y seguridad y salud.
Sin embargo, en la última década hemos visto un crecimiento exponencial en cuanto a la educación, tanto para estudios en Canadá como colaboración académica bilateral. Canadá es un líder por su pericia tipo nuts and bolts, como se dice en inglés. Sin embargo, nuestra expertise va mucho más allá, ofreciendo soluciones innovadoras con tecnologías de punta. Tanto soluciones para minas digitales y inteligentes, automatización, inteligencia artificial y ciberseguridad, como de servicios ambientales, minimizar la huella ambiental y de ingeniería, eficiencia energética, entre otros. Nos complace mucho esta noche que nos acompañen la Universidad de Columbia Británica, UBC por su sigla en inglés, y la Universidad de Queens el próximo miércoles. Esta noche conocerán a UBC, ubicada en mi ciudad de Vancouver, una universidad pública canadiense con una excelente reputación internacional en investigación y docencia. Considerada una de las 3 mejores universidades de Canadá y en los rankings internacionales, siempre suele aparecer situada entre las 40 mejores del mundo. UBC hará hincapié su amplia gama de investigación innovadora relacionada al sector minero y la estrecha relación entre la academia y la industria para mejorar la minería en su totalidad para todos. Esta noche, en particular, tocarán la decarbonización, que en la industria tiene un rol primordial en cuanto a la meta net zero y reducir las emisiones de CO2 para 2030 y 2050. Relacionado a la decarbonización, la oportunidad y potencial en la transición hacia la eficiencia energética y las necesidades de cobre, cobalto, aluminio, níquel y tierras raras para la generación de energías renovables, electrificación, offset, compensación de carbono y gestión de emisiones. Finalmente, la clasificación basada en sensores, sensor-based sorting, en inglés, proceso en que las partículas se detectan mediante una técnica de sensor y se rechazan mediante un proceso mecánico, hidráulico o neumático amplificado. Tengo entendido que un buen porcentaje de ustedes están en su último ciclo de estudios o ya empezaron en el mundo laboral como ingenieros juniors. Esperamos que les sirvan estimular soluciones tecnológicas hacia una minería más verde, más segura y más eficiente energéticamente. Quiero resaltar que nunca deberíamos parar de aprender y fortalecer nuestro conocimiento. A lo largo de nuestra carrera, somos mejores profesionales por nuestro apetito para seguir desarrollándonos. En tal sentido, quiero también invitarlos a explorar oportunidades de estudio en investigación en Canadá. El sistema educativo canadiense valora mucho el aporte de los estudiantes extranjeros, pues ellos fortalecen su visión multicultural y de apertura, de la cual nos sentimos muy orgullosos. Los estudiantes peruanos en particular destacan por sus habilidades interpersonales, capacidad para trabajar en equipo y resolver problemas de manera conjunta y creativa. Es por ello que ambos países, tanto Canadá como Perú, se fortalecen con este intercambio educativo, pues nos permite crecer de la mano como los socios estratégicos que somos. Para nosotros será un honor contar con ustedes como futuros estudiantes en nuestro país, pues no solo se beneficiarán
de uno de los sistemas educativos líderes en el mundo, sino que ustedes mismos nos permiten nutrir con sus experiencias al ambiente de estudios multicultural de cual estamos tan orgullosos en Canadá. Muchísimas gracias y buenas noches. Muchísimas gracias, señor embajador, por su excelente mensaje. Y definitivamente esto está llegando a toda nuestra juventud de estudiantes y profesionales jóvenes que con mucho agrado toman su mensaje. Es cierto, nuestros países, desde el punto de vista minero, tenemos yacimientos similares. Y justamente es por eso que acá también en nuestras empresas mineras tenemos mucha tecnología de primer mundo y mucho realmente utilizando la tecnología canadiense. Bueno, muchas gracias nuevamente. Profesor Bert Klein, por favor, adelante. Ok, entonces para empezar, me gustaría dar mi reconocimiento al embajador por darnos la oportunidad de hacer estas presentaciones. También me gustaría agradecer a Alberto Brocos por ser nuestro anfitrión para esta actividad, podernos dirigir a jóvenes ingenieros en el Perú. Creo que ya hemos mencionado que van a haber 3 presentaciones y yo voy a hablar acerca de los sistemas de clasificación, Ali va a hablar acerca de decarbonización y Elmo va a hablar sobre el conocimiento y tecnología e innovaciones. He estado en Perú muchas veces y probablemente creo que la primera vez fue para el 2015, donde estaba activamente involucrado en un programa de Antamina que estaba centrado en problemas ambientales. Y finalmente tenemos el tema de la evaluación económica. Entonces tenemos que centrarnos en cuál es la oportunidad. Podemos clasificar los materiales para decidir en qué van a ser utilizados. Podemos desechar el material estéril, podemos incluso reutilizar ciertos otros materiales, se pueden tener otro reuso. Podemos incluso desestimar ciertos procesos para ver cuáles son los beneficios de hacer ciertas actividades. ¿Cuántos millones de dólares estaban siendo aplicados? Como 280. Pero si vieran como a escala más pequeña, incluso a la escala del uso de este sistema shovel fence, podían ver que había un incremento en el rendimiento y de 79%. Yo sé que mucha gente a veces no lo cree cuando lo ve, pero actualmente esta tecnología rinde buenos resultados, están siendo utilizados en Canadá, en minas de cobre, y estamos dándonos cuenta de los distintos tipos de beneficios. Están pudiendo minar más, están pudiendo tener mejores leyes, y también la calidad de la cantidad que está siendo procesada, pues está siendo mucho más productiva. Hay como una actividad consistente y creo que es algo que impacta bastante bien en el trabajo general. Hay también una reducción en el uso de agua. Estamos utilizando menos energía, hay menos acumulación de relaves. Entonces, ese es el punto de hacer una mina mucho más productiva, porque esto va a contribuir a la sostenibilidad del recurso mineral. Estamos también reduciendo los daños ambientales. Entonces, aquí voy a concluir. Primero, agradecer por la excelente presentación y especialmente los interesantes aportes, ¿no? Definitivamente, ¿no? Conocemos que esta tecnología se está aplicando en algunas minas en nuestro país y obviamente va a tener que tener un efecto multiplicador, por lo explicado por el profesor, ¿no? Esta aplicación de esta tecnología de sensores definitivamente nos va a permitir tomar mejores decisiones, ¿no? Justamente para lograr esta minería competitiva y sostenible, ¿no? Entonces yo creo que cada vez más vamos a usar esta tecnología y gracias y felicitaciones nuevamente. Bueno, sí, por favor, Ali, si fuese tan amable. Entonces, voy a estar hablando de la descarbonización de los sistemas de energía de minas.
Y antes de ello, bueno, voy a contarles una vista general de mi propia carrera en investigación como profesor de la UBC. También he trabajado mucho con organizaciones canadienses para poder mejorar distintos ecosistemas, como distintos sistemas de energía, de flotación, distintos sistemas que gastan bastante energía. Eso me interesa mucho. Entonces, generalmente yo trabajo mucho con este centro de investigación y con distintos centros de investigación en Canadá. Ese es uno de los puntos principales de mi investigación. También cuando he colaborado con otras personas de la industria y con otros colegas, hemos visto que uno de los problemas principales de la minería es la energía, el uso de la energía. Entonces, vamos a ver que este es un tema del cual hemos hablado en las últimas décadas y hasta el día de hoy sigue siendo sumamente relevante. Entonces, como vemos el gráfico, tenemos un eje vertical, que es la intensidad de la energía, que tiene que ver cuántos BTUs o cuántos miles de BTUs, que son unidades de energía, se necesitan para generar $1 en lo que sería el PBI en cualquier tipo de actividades económicas, como por ejemplo la minería. Entonces, vemos de que hay mucho consumo de energía para cada uno de estos sectores de energía, por ejemplo, la minería, los metales primarios, el papel, etcétera. Entonces, vemos que también aquí hay un exceso de energía y vemos que en esta lista de actividades la minería está muy arriba. Entonces, para generar $1 de PBI necesitamos utilizar mucha energía y dado que la minería es una industria bastante grande y por ende también se utiliza mucho consumo de energía. No solamente estamos hablando de minería, vemos también en Canadá como muchas otras industrias como la de los combustibles, petróleo, la industria química. Entonces, vemos que hay distintas actividades económicas que utilizan mucho consumo de energía. Me gustaría de aquí sacar un ejemplo para que podamos calcular un poco cómo se genera la producción. Vemos cuáles son los costos de energía en energía. Estamos hablando que el 15 al 25% de los costos de producción vienen de los costos de energía en el sector minero y eso lo he podido comprobar en mi experiencia en el campo y también en mi experiencia como investigador. Y vemos que de 15 a 25 estamos hablando de una cifra bastante alta. Entonces vemos aquí un screenshot de lo que sería un típico consumo de una energía, es una ficha técnica, ¿no? De básicamente cuánto consume una mina. Entonces, aquí vemos que esta mina está ubicada en un lugar con mucho frío, porque Canadá en invierno tiene periodos de mucho frío, tenemos un clima bastante gélido, entonces no está conectada a una red de energía al noreste de Canadá y generalmente consume mucho diésel y distintos combustibles para poder movilizar los minerales, etcétera. Y también se utiliza el diésel para la calefacción. Primero vamos a hablar de las soluciones térmicas, que es quizás lo que más nos viene a la cabeza, que son más asequibles. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 370 kilowatts. A veces podemos tener 200 megawatts también de electricidad. Entonces, vemos que este dispositivo con diésel puede moverse. Vamos a ver que la mina va a utilizar 35% de sus costos en energía. Eso es cerca del estándar que vemos en Canadá. Entonces, cuando vemos todo esto, tenemos que tener en cuenta el panorama completo cuando analizamos nuestro portafolio. Esto tiene que ver con distintos factores de consumo de energía, no solo uno. Y nosotros tenemos que seguir innovando soluciones bastante distintas, creativas. Entonces, por ejemplo, en Canadá tenemos muchas soluciones. Ahorita tenemos más de 40 en Canadá y todos tienen que ver con, la mayoría de ellas tienen que ver, como en el ejemplo, tienen que ver con el consumo de diésel, cambiar a generadores o generar un planeamiento personalizado. Entonces, si utilizamos energía o diésel, van a haber 2 unidades de desechos. Entonces, con las tecnologías existentes, salvo por 2 ejemplos,
vemos que lamentablemente varias minas están desechando justamente este contenido estéril. Entonces, hace 5 años, por ejemplo, con mis estudiantes, vimos de hacer una solicitud a una compañía minera para poder estudiar cómo ellos analizaban y clasificaban estos desechos. Y vimos que habían series de cargas para el intercambio que se encargaban de recuperar los desechos y analizarlos. Ustedes van a ver que mi presentación está más centrada en el conocimiento. Recientemente, este es un cambio que he tratado de hacer en cuanto a la ingeniería, porque estamos intentando entender el conocimiento en el aprendizaje de maquinaria, cómo hacemos cuando lidiamos también con data limitada, porque la información que puede haber ser en algunas veces cualitativa no puede ser medible como la información cuantitativa. Entonces, en mi área es a veces difícil definir la geología de manera cuantitativa mediante una máquina, mediante un medidor. Sabemos que esa es una minería por bloques, sabemos que es un poco diferente a cómo funciona una mina a tajo abierto, ¿no es así? Entonces, el color azul representa unas fracturas en menor intensidad y van cambiando de acuerdo al color señalado en el gráfico, ¿ok? Entonces, simplemente se trata de las variaciones. Al mismo tiempo, tenemos que tener mucho cuidado porque la fragmentación extrema, pues, es también un problema que a futuro para las actividades. Que podemos ver aquí en la zona donde estoy señalando con el cursor, ¿qué es lo que hacemos en esta parte? Sí, podemos utilizar los modelos de predicción, podemos codificar la data, porque lo que hacemos con este modelamiento es generar conocimiento. O sea, yo creo conocimiento validando esta data, es cierto, pero no vamos a estar seguros hasta que podamos hacer la perforación tal cual, in situ. Yo sé que esto es una actividad bastante costosa, que no es barato, que estamos tratando también de ahorrar costos en algún momento, y esto se da muy al inicio de las actividades mineras, ¿no? Pero para eso es que necesitamos información, necesitamos data, y ¿cómo le pedimos a una máquina que genere este conocimiento? O sea, la máquina lo que hace es simplemente como cerrar esos vacíos de conocimiento que tenemos nosotros como humanos, ¿no? Entonces, estos testigos que tenemos aquí, lo que genera es eso, ¿no? Nos permite recopilar información y para poder tratarla por un geólogo o incluso por una máquina. Pero ¿cómo la máquina va a saber qué es lo que falta, ¿no? O sea, sí pueden hacer mediciones, pueden hacer una interconexión de datos. Y hay muchas formas de hacerlo, ¿no es así? Si utilizamos este factor es porque estamos inciertos, porque dejamos este espacio, este margen en donde pueden pasar cosas no previstas. Y si yo utilizo este factor, lo que me hace es sentir que tengo certeza sobre lo que estoy haciendo, porque hay algo que todavía está por explorarse, ¿no? Es como una zona en la que tenemos que tener ciertas precauciones y eso no significa que no estemos seguros del camino a tomar. Lo que significa es que tenemos que tener un espacio en donde podamos dialogar, en donde podamos también abordar los problemas sociales, porque el público en general percibe los problemas de una manera muy diferente a nosotros como expertos. Entonces es súper importante poder brindar un mensaje que sea entendido y también comprendido, internalizado, sin margen para una mala comunicación. Entonces, en conclusión, lo que yo invito a mis estudiantes es, por supuesto, apoyarse en la tecnología, a utilizar sistemas de recolección de datos, de análisis y de diseño, pero que también se apoyen en la data cualitativa.
Entonces tenemos que tener un proceso de validación también consigo mismos. Entonces hay que pensar en la innovación como formas de conocimiento. Tenemos que incrementar nuestro conocimiento y saber qué es lo que esto conlleva, el proceso de ingeniería. Entonces muchas gracias por escucharme, ¿eh? Creo que ya es un poco tarde en Perú, ya es de noche. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Bueno, sin más que agregar, nuevamente quisiera reiterar al nombre del Instituto de Ingenieros de Minas la presencia del señor embajador de Canadá, de nuestros distinguidos expositores. También quisiera agradecer, ¿no?, al personal de la Embajada de Canadá y del Instituto de Ingenieros de Minas, quienes en forma conjunta hicieron posible el éxito de este evento, ¿no? Y a la traductora y en general todo el apoyo brindado. Tenemos, digamos, el agradecimiento especial, principalmente a todos los que nos han acompañado, a los estudiantes, por su cordial compañía, por sus excelentes preguntas. Algunas quedaron en el tintero, pero como comprenderán, es el tiempo también el que tenemos que cumplir. Y permítanme indicarles que los esperamos el próximo miércoles 30 del presente mes, donde continuaremos con el bloque de conferencias de Canadá. Esta vez será a cargo de distinguidos profesores de Queen's University. Los temas que se tratarán son la transparencia en la presentación de informes sobre el desempeño ambiental y social. No es una amenaza para la rentabilidad. El expositor va a ser el profesor Ann Johnson. La segunda exposición es Investigación en Geomecánica en Queen's University, a cargo del expositor, el profesor Abbas Taheri. Y finalmente, Inteligencia Artificial para modelar complejos mineros. El expositor es el profesor Julián Ortiz. Bueno, nuevamente, gracias a todos, un fuerte abrazo y que pasen unas buenas noches. Gracias. Su programa Minería y Energía en Acción se complace en conversar y entrevistar al ingeniero Carlos Enrique Alba Rojas, congresista de la República que pertenece a la bancada de Acción Popular y representa a la región La Libertad y que actualmente ocupa el cargo de presidente de la Comisión de Energía y Minas. Bienvenido, congresista. Bueno, muchas gracias por su invitación, ingeniero. Aquí estamos a su disposición y saludo a todos los que nos van a escuchar y ver este día. Así que muchas gracias por su invitación. Quisiéramos empezar esta entrevista por hacer conocimiento al público la importancia que tiene el sector que usted está ahorita dirigiendo en la Comisión de Energía y Minas. Muy importante, la energía es todo. Estamos trabajando en la Comisión de Energía, Minas e Hidrocarburos, que tiene que ver también con la energía, los hidrocarburos, ¿no? Estamos ya hace poco trabajando, hemos hecho la ley FOSE, una ley que favorece al consumidor mayoritario en el Perú. Es una ley que ya está próximo a salir en el peruano. Estamos trabajando en esta semana la ley de masificación de gas. Estamos en medio de 15 días ya para ir al pleno. Hemos trabajado bastante en la mejoría de la ley de hidrocarburos con varias leyes. Estamos promoviendo, hoy día justamente estamos yéndonos a Talara en unas horas para inaugurar la gran refinería de Talara. Hemos trabajando en la brecha de llegar al 96% nacional conjuntamente con la electrificación rural y estamos trabajando también en energías renovables, dando un apoyo para que el año 2030 se tenga un 20% del consumo nacional sea energía renovable. En el aspecto, ingeniero Alba, en el aspecto estrictamente minero, ¿cuáles son su agenda? ¿Cuáles son sus agendas de trabajo? La ampliación de la ley de pequeña minería artesanal, que
tiene que ser entregado este mes de junio para entrar acá a comisión y se haga esta ley que está trabajándose, la ley. En cuestión de la minería grande, se está trabajando en solución y mesa de diálogo. Se han reducido los conflictos mineros últimamente en los meses, porque se ha ido trabajando conjuntamente con el Ejecutivo, temas como Bambas, que se ha solucionado y estamos ya atrapados en la que se dé el destrabe, la segunda ampliación de la segunda etapa. Se está trabajando también en que ellos sean una minería más responsable con el medio ambiente, y hemos dialogado con la minería grande que se llama, estamos siempre en un buen diálogo, por ejemplo, con la minera en la zona de La Libertad, con las mineras en Ancas, Antamina, hemos estado en Ayacucho por ahora, y la minería, gracias a Dios, en estos últimos tiempos ha tenido un precio alto. Hace menos de 15 días ha tenido su pico más alto en precio el cobre. Y eso acabo de estar ayer con la presidenta y con el presidente de Comisión de Comercio diciendo que hay que ahorrar pan para mayo, la minería se está soportando la economía nacional actualmente, pero también no sabemos en qué momento puede empezar a caer los precios. Pero es importante desde la comisión dar un soporte a todo tipo de minería, grande, pequeña, pero sí estamos en lucha frontal contra la minería ilegal, ¿no? Eso sí, ténganlo por seguro, y se está trabajando en ese sentido. Aquí hay dos noticias importantes, valiosas en la actualidad en el campo minero y en el campo energético. En el campo minero acaban de anunciar la reunión que tuvo Antamina con el Premier, donde Antamina anuncia la inversión de $1.600 millones para ampliación de sus operaciones. Y ahora en la parte energética, la inauguración de la refinería de Talara. ¿Qué puede comentar sobre estas dos noticias? Yo estoy muy de acuerdo que se haga inversión privada y necesitamos, ¿no? Y hay muchas mineras que quieren invertir. Yo siempre digo al gobierno que dé confianza, y la confianza se está viendo reflejada en las Bambas, en su ampliación, y ahora con Antamina también. Quellaveco ya se está viniendo, sigue trabajando Quellaveco sin paralización en el proyecto. Y bueno, había un problema con la Southern, pero es un tema ya que se ha manejado, que se está manejando. El tema es también que ahí hay que ser un poco más de responsabilidad social y cuidado del agua y del medio ambiente, que es importante. Como les decía, yo estaba hace poco en Estados Unidos, en Utah, donde vi cómo hay minerías que trabajan cerca a una ciudad y que lo hacen de la forma más normal posible y no hay mucha contaminación. Entonces eso es lo que tenemos que llevar, a hacer minería responsable, y desde mi presidencia se ha trabajado eso. El conflicto que hubo con Antamina hace meses atrás se solucionó de una forma donde el gobierno y el poder ejecutivo con el legislativo se pusieron de acuerdo y hicieron frente a un sistema mal utilizado con una dirigencia comunitaria que no representa a las comunidades, sino representa grupos de incitadores y personas que se han dedicado a ser asusadores, que han hecho que muchas minas se paralicen, y a veces eso no es bueno. Pues imagínense, parar una mina cuando está en un precio muy alto es algo ilógico. Imagínense parar, y eso es lo que les dije. Acá estamos aquí, aprovechar que el Perú reciba más dinero por el precio. ¿Y cuál es su comentario sobre esta contradicción que pasa mientras escasean los recursos del trabajo y el movimiento económico, todo paralicen una operación minera como Cuajone, Southern, que se pierde hasta ahora, dice, más de $200 millones? Es un tema que hay que negociar, justo estamos en eso. Es un tema ya de tiempos. Como le digo, esta semana voy a tratar de reunirme con ellos, con la Southern, porque yo estaba ahí hace un mes y medio viendo el tema, un tema ambiental. Yo hablé con los gerentes, que es la misma empresa que Quellaveco, creo, si no me equivoco, pero hay que dialogar.
el diálogo es importante, el tema es laboral, el tema que se tiene que sentar, y el Ejecutivo ya tiene conocimiento y está en eso. Los conflictos demoran en resolverse, pero cuando se hace una solución real, no como un bombero que apaga incendios, ¿no? Yo creo en eso, y en eso estamos. Yo me comprometo en lo más pronto. Hemos estado metidos, usted sabe, esta comisión es muy amplia, pero también hay que poner frente para que sea una minería que dure, ¿no? Que dure y que sea responsable. Y eso es lo que hemos transmitido desde esa comisión. Nosotros hemos hecho un boletín nacional y lo estamos viviendo ahí, donde hemos visto las problemáticas y estamos viendo las soluciones futuras. Y la solución va a ser que cada día defendamos y utilicemos tecnología y minería, como lo hacen otros países, para maximizar producción y reducir los impactos ambientales. Y eso será, ¿no? Vamos a estar posiblemente en Canadá la segunda semana de junio, en la feria minera más grande del mundo, donde vamos a ver eso y vender al Perú como un país que tiene mucha minería, pero que es una minera responsable de divisas en estos momentos, ¿no? Que lo necesitamos. Bueno, para culminar esta entrevista, congresista, ¿cuál sería para usted su logro especial y principal al culminar su cargo, que ya es en julio? ¿Cuáles serían sus metas? Bueno, le voy a explicar. En cuestión de minería, se ha estabilizado y se ha abierto inversiones en un momento tan difícil. Vamos a ver, Bamba, ahí lo voy a enumerar, está en Ayacucho, está acá conflictos mineros, en lo que es acabamos de ver esta ampliación que Yabeco no paralizó, por los más problemas, está el tema de Antamina. En la pequeña minería se está haciendo por primera vez una ley que formaliza, y no se ha podido ampliar más, se amplió 3 años esa ley, y en esto le damos 120 días para que se haga la ley de la pequeña y minería artesanal, que ya está trabajando la subcomisión de mi grupo, y estaremos sacando esta ley el día finales, primera semana de junio, para entrar a debate y quizás en pleno esté en julio. Eso es lo que queremos. En la parte de hidrocarburos se ha sacado la ley de masificación, se va a sacar una ley de regulación del GLP, se ha hecho el tema de petróleo, se ha trabajado bastante que el Petroperú haga su trabajo y salga sí o sí esta refinería lo más pronto, porque a partir de mayo la refinería va a pagar $1.200.000 diarios, ya están los préstamos así, hay que levantar de nuevo la calidad en el sistema financiero de Petroperú, que se había caído por el tema de sus bonos a BBB menos, y la idea es subirle esa categoría, crear confianza en el mercado internacional de esos bonos. Estamos en la parte de generar una ley que levante la producción del petróleo en el Perú. Estamos produciendo menos de 30.000 barriles diarios. Nuestro consumo diario es 250.000 barriles. Porque esta refinería va a necesitar 105.000 barriles diarios que va a poder dar una gasolina o un diésel con casi 0% de azufre. Esa es la parte de hidrocarburos. En la parte de energía se ha aperturado mucho a la energía renovable, a la energía de cerrar la brecha en la energía rural, que llega a más peruanos. Ya hemos cumplido 200 años y se ha hecho la apertura con el ministerio. Se ha hecho la ley FOSE, una ley donde se ha bajado esa brecha, que el consumidor libre pagaba menos, es decir, pagaba $40 por megawatts, y los consumidores regulados, que somos nosotros, los 7 millones, pagamos $77. Se ha hecho una ley que baje eso y que los libres empiecen a pagar, y porque no pagaron ni la transmisión ni todo el costo fijo que ocasionaba las líneas, el mantenimiento y todo. Eso era injusto que nosotros recargamos, y eso el ama de casa lo miraba, que en los últimos 4 años o 5 años haya subido, que consuman lo mismo y haya subido su tarifa eléctrica también. Y se ha levantado el consumo de la gente más necesitada de 100 kilowatts a 140 kilowatts, porque es necesario que la gente pobre pueda tener, ¿no? Aparte de un televisor, tenga una refrigeradora, tenga otro, para que se necesite también las comunidades. Eso se ha hecho y se sigue haciendo muchos más proyectos en mejorar la ley también de Perú Petro,
se ha hecho una ley que mejore la calidad de recurso humano que va a dirigir Perú Petro, con especialistas y personas que sepan del manejo de una decisión en estos temas de petróleo, ¿no? Muchísimas gracias y un saludo a usted. A usted, congresista, muchas gracias. Hasta otra oportunidad. Hasta otra oportunidad. Para el programa Minería y Energía en Acción, es una gran satisfacción y placer tener acá en tu programa al ingeniero Pedro Isique. Él es ingeniero geólogo egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con amplia experiencia profesional en la especialidad de geotecnia, que es parte pues, de la geología. Él, a través de su empresa, que es Piazza Consultores, donde él es gerente general. Bienvenido al programa, Pedro. Muchas gracias, Antonio. Como siempre, un placer estar aquí en tu programa, porque se tratan diversos aspectos relacionados a la geología, a la ingeniería geológica, a la geología aplicada a los diferentes problemas de infraestructura que tiene nuestro país. Eso quería, en primer lugar, a manera de información y a manera de poner en conocimiento al público, a los políticos y a las autoridades, es hacer conocer sobre el campo de acción de la geología. ¿Qué nos puedes informar sobre a la geología en general, Pedro? Efectivamente, Antonio, como bien lo dices, no hay un conocimiento total sobre las funciones, las especialidades de los ingenieros geólogos, ¿no? Los ingenieros geólogos somos formados en la universidad en varios campos, ¿no? Los principales de mayor desarrollo, pero no los únicos, son lo que es la exploración de recursos naturales, como es la exploración de recursos mineros, la exploración de recursos petroleros, también de recursos geotérmicos, pero también tenemos otros campos, como es el de la geología aplicada o geotecnia, en la cual los ingenieros geólogos se desenvuelven, por ejemplo, en todo el tema de la gestión de riesgo de desastre, ¿no? Nuestro país, por estar ubicada en la cordillera de los Andes y además tener una serie de interacciones climáticas, naturales, es que sufrimos una serie de impactos, como por ejemplo el fenómeno del Niño, ¿no? Que ya sabemos que es cíclico, que está registrado desde el año 1540, que fueron cuando ya habían llegado acá los españoles. Ellos ya tuvieron los primeros problemas con los impactos del fenómeno del Niño, y ahora con el tema del cambio climático se está estableciendo que los impactos están siendo mayores, ¿no? Y que además este fenómeno está siendo más recurrente, ya no es 40, 50 años de periodo de retorno, sino que este se ha reducido. Entonces ahí tenemos que trabajar mucho los geólogos, pero también, por ejemplo, la dinámica de nuestra cordillera, cuando hay las intensas precipitaciones pluviales en diversos sectores, tenemos los flujos de detrito, flujos de lodo, que lamentablemente por a veces problemas de ordenamiento territorial, los asentamientos humanos se colocan en quebradas en los cuales no deberían estar, y se generan una serie de desastres. O también
sobre laderas que tienen problemas de deslizamientos, como lo ocurrido hace poco en la zona de Parcoy, ¿no? Donde fueron sepultadas varias casas, y así como eso hay un sinnúmero de problemas a lo largo de toda nuestra cordillera. Hay muchos pueblos que están con un alto riesgo, y yo creo de que necesitamos que los geólogos, ya sea de las instituciones, hay que resaltar la labor que hace INGEMEC, y INGEMEC ha identificado por lo menos unos 30.000 sitios, ¿no? De los cuales hay 1.900 que están con gravísimos problemas ya. Entonces hay muchísimo trabajo. INGEMEC lo que nos da es una identificación, una caracterización, digamos, general, pero hay que ya trabajarlos individualmente para proponer medidas de mitigación específicas. Y después también tenemos el campo de la hidrogeología, ¿no? Es un campo que ahora el agua se ha vuelto de un altísimo valor, y tenemos muchísimos problemas, tanto por exceso como por defecto. Así que, Antonio, nos podemos seguir hablando. No, justamente te iba a cortar, porque necesitaríamos pues un tiempo geológico. Así es. Geológico, para hablar a la utilidad y lo que tiene que ver esta ciencia como prueba de que cómo se ha ido ejerciendo este conocimiento de la geología en la especialidad de ingeniería geológica o geología aplicada o geotecnia. En tu empresa Piazza Consultores, a lo largo no sé de cuántos años, ¿qué aportes han hecho? Bueno, nuestra empresa este año, en noviembre de este año, cumple 35 años de formada, ¿no? Entonces somos de las pocas empresas que se iniciaron en la década del 80, atendiendo pues a una necesidad de falta de especialistas. Entonces eso nos ha llevado a intervenir en muchísimos problemas en todas las regiones del país, en problemas en las carreteras, por ejemplo, la cantidad de deslizamientos, de caídas de puentes que se producen ahí. Nosotros hemos impulsado esto cuando el Ministerio de Transporte también había una división de geología que interactuaba mucho con ellos. Entonces, pero también otras instituciones han ido formando geólogos en esta especialidad, con lo que era el Ministerio de Agricultura, ¿no? Pero se necesita mucho mayor intervención. Nosotros hemos trabajado en mitigar desastres en carreteras, en canales, en represas, en presas de relave, y ahora inclusive ya en todo este tema de riesgos están visto que ya, por ejemplo, la gran minería que existe ya en buena cantidad también está trabajando mucho sobre eso, y aún así hay problemas. Hace poco hubo un desastre, aquí en Cerro de Pasco, donde fallecieron 4 personas, para que vean de que nos falta todavía. Se ha avanzado, pero nos falta muchísimo todavía. Bueno, Pedro, no sé si quieras informar algo especial de Modus Propio, bueno, como ya parte final. Sí, lo que se quedó en el tintero y que tú me lo preguntaste, pero que tiene que ver también con que el Perú, nuestro turismo más es histórico, entonces tenemos muchísimo patrimonio cultural. Uno de los grandes, como es Machu Picchu, que tiene problemas geológicos también. Tenemos lo que ha sucedido en Cuellan, ¿no? El desplome de una parte del muro. Entonces creo que ahí tenemos que intervenir también los geólogos, y no solamente en Cuellan, sino en cuidar nuestro patrimonio histórico, que por ejemplo la cantidad de monumentos arqueológicos como Caral, como como Zipán, Sicán, las Huacas del Sol, la Luna, y tantas que están distribuidas en todo el país, Choquequirao, en el Cusco y Antaitambo. Entonces necesitamos también geólogos que se dediquen a cuidar, a trabajar en el patrimonio.
Así es, esto es pues el Geoparques, que se tiene que impulsar. Esa es otra especialidad y otro aspecto que se debe pues profundizar el conocimiento y promover para que sea medio de ingresos para la zona, para la región, para el país. Se te agradece, Pedro, por esta importante participación y seguiremos en esta campaña de difundir geología. Así es. Muchas gracias, Antonio. Te felicito porque tú siempre pones el dedo en la llaga en temas de que son muy poco tratados en nuestro medio, pero hay que ir, como dice, una caminata larga empieza con un paso y hay que dar los primeros pasos. Muchas gracias. A continuación presentamos nuestro bloque acostumbrado. Sin minería no hay vida. Ver para creer. Mi nombre es Luis Álvaro Tejada Misme, soy estudiante de la carrera profesional de Gestión Pública y Desarrollo Social. Pude darme cuenta que esta carrera va orientada al servicio de la comunidad, al servicio de la sociedad. Justamente mi carrera tiene que ver con lo que es el poder hacer entender a la población en cómo la minería está presente en nuestras vidas. La minería, ¿de qué forma contribuye al desarrollo social y económico del país? La contribución es en tres aspectos. Uno, al Producto Bruto Interno. Dos, en lo que es impuestos. Y tercero, en lo que es programas de desarrollo que incluyen los temas de generación de empleo. Por cada trabajador directo hay 6 trabajadores de empleo indirecto que están definitivamente contribuyendo para mejorar la calidad de vida de la población. Las empresas mineras están haciendo programas de responsabilidad social por decisión propia. Hemos llegado al término de su programa Minería y Energía en Acción, simplemente con una suma preocupación e indignación, porque mientras el gobierno no hace nada por la pérdida de miles de millones de soles que deja de percibir nuestro país, por el bloqueo de las operaciones mineras en Cuajone, es algo lamentable y que no se puede seguir permitiendo. Con esto nos despedimos hasta el próximo programa.